Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, 9 en punto de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un lunes con mucha información política, mucha información económica. Se está definiendo mucho de lo que puede pasar en la economía en el próximo año, diría, pero seguramente hasta fin de este año 2014, y la pregunta es si este es un año perdido o no. Así que en un ratito vamos a estar con dos economistas y un empresario cercano al kirchnerismo evaluando qué está pasando con toda esta novela de los fondos buitre, Cristina, Kicillof y el juez Griesa, que mañana va a tener un día principal, un día muy importante en Nueva York, pero además qué está pasando en la economía real, donde se ve recesión, inflación y sobre todo poquito horizonte a la vista, más allá de que la presidenta el viernes se abrazó a los chinos y trató de mostrar que por lo menos los chinos nos tienen en cuenta a la hora de pensar las inversiones. En un ratito vamos a hablar también con Margarita Stolbizer y le voy a preguntar cómo hace el Frente UNEM para hacer pie frente a Scioli y a Massa en la provincia de Buenos Aires, que es el principal distrito electoral del país, y UNEM, que se plantea como la alternativa no peronista al kirchnerismo, bueno, tiene enfrente los tanques del peronismo, que en última instancia hoy están enfrentados, pero quién sabe el día de mañana. Y hay algunas encuestas dando vuelta, por ejemplo, de que los dos principales referentes de lo que puede ser la sucesión de Cristina dentro del peronismo, Scioli y Massa, están tironeando a a Martín Insaurralde, al ex candidato del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, que hoy está coqueteando dos puntas, con los oficios de Marcelo Tinelli, está entre Sergio Massa y Daniel Scioli. Las encuestas lo muestran muy bien a Insaurralde en la provincia de Buenos Aires. Bueno, antes de meternos en todos esos temas, y un ratito Diego Genú les va a contar qué pasó hace instantes en la Casa Rosada con la presión sindical sobre Cristina para subir el piso del impuesto a las ganancias, pero también para adelantar el aumento a jubilados. Atención, que han sido los grandes perdedores, si se quiere, de este año los jubilados. Antes de meternos en esos temas, déjenme contarles, bueno, qué está pasando con el juez Griesa, con los buitres y qué puede pasar mañana. Se está discutiendo en este momento, bueno, qué se hace con la deuda de la Argentina. ¿Tenés ahí la plaquita? La plaquita de Kicillof, los buitres y los bonistas. Bueno, perfecto. ¿Qué se está discutiendo? Se está discutiendo dos cosas en este momento. Y les voy a contar la información que tengo respecto a qué es lo que está viendo Kicillof y el gobierno de hacia dónde puede salir esta discusión económica. Por un lado, bueno, se está discutiendo cómo se hace para pagar los 1.300 millones de dólares que falló el juez Griesa en favor de los fondos buitre, que en realidad hoy, contando los intereses caídos, son unos 1.600 millones de dólares. Que uno dice sería una suma menor en términos de lo que ya se comprometió a pagar Cristina este año, por ejemplo, para pagar al Club de París 9.700 millones de dólares o a Repsol 6.000 millones de dólares. Pero detrás de estos 1.500 millones de dólares es cierto que hay otros 10.000, 12.000 millones de dólares más de bonistas que no ingresaron en los canjes de deuda 2005-2010, los llamados holdouts, y que podrían atarse a lo que se resuelva con los fondos buitre. Y por otro lado están los bonistas que ingresaban a los canjes, que son el 93% de los acreedores de la Argentina, que Argentina venía pagándole regularmente desde el año 2005, pero el juez Griesa ha dicho, hasta tanto el gobierno argentino no le pague esta sentencia de la justicia norteamericana a los fondos buitre, yo bloqueo todos los fondos que envíe el gobierno argentino para pagar a sus acreedores naturales, a los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda 2005-2010. Y bloqueó efectivamente Griesa 539 millones de dólares que a principio de este mes se habían enviado para pagar un bono que vencía, que se llama bono discount, un bono que vence en el año 2033, pero que había que pagar un cupón, es decir, un vencimiento de intereses, y eso quedó bloqueado ahí. Y Griesa dice, yo no lo desbloqueo hasta que ustedes no arreglen con los buitres. Y si Griesa no desbloquea esos fondos para que esos 539 millones de dólares lleguen a los bonistas que quieren cobrar antes de este fin de mes, antes del 30 de julio, Argentina cae formalmente en default, en cesación de pagos. Pese a que se da la paradoja, que el gobierno ya depositó el dinero, pero como no lo recibieron los bonistas, por Griesa, Argentina va directamente al default. Bueno, hay dos alternativas que se le abre a la Argentina. Si la cosa sigue así, y mañana que va a haber una audiencia en lo del juez Griesa, el juez Griesa no desbloquea esos fondos,
no reinstala lo que se llama un amparo para que Argentina pueda seguir pagando normalmente su deuda a los bonistas, hasta tanto arregle la situación de cómo pagar la sentencia a los buitres. Bueno, si eso no se resuelve, Argentina el miércoles de la semana que viene cae en default, en cesación de pago. Y eso tendría algunos costos económicos fuertes, que después vamos a analizar con los economistas. No es la crisis, el hecatombe, como algunos plantean, el apocalipsis del 2001, pero tendría sus costos económicos. Básicamente, que en esta economía donde sobran pesos y faltan dólares, hasta fin de año no entrarían más dólares. Y los poquitos que hay probablemente se irían, es decir, que Argentina tendría más recesión en lo que resta del año, probablemente tasas de interés más elevadas, es decir, costo del crédito para comprar un bien de consumo o para hacer una inversión más caros, y además probablemente algunas presiones adicionales sobre el dólar paralelo, que hoy se ubica cómodamente arriba de los 12 pesos. Esos serían los costos del default, si Argentina cae en cesación de pagos. Ahora, ¿qué dice Kicillof? Y esto no es una estrategia de negociación. Es decir, quienes han hablado con Kicillof en los últimos días, verdaderamente Kicillof está atemorizado respecto a esta posibilidad. No lo usa como una estrategia de negociación. Lo que dice Kicillof es, miren, si yo cumplo con lo que dice Griesa de pagarle a los bonistas antes de enero del 2015, hay una cláusula en todos los procesos de renegociación del canje de deuda del 2005-2010 que se llama la cláusula Rufo, por sus siglas en inglés, que establece que si yo le pago a los buitres el 100% de los bonos que tienen, probablemente, si yo lo hago antes de enero del 2015, los bonistas que ingresaron a los canjes de deuda puedan reclamarle a la Argentina iguales condiciones. Y de esa manera la deuda de la Argentina podría dispararse a 500.000 millones de dólares. Entonces, y hoy lo dijo Capitanich, en un ratito lo van a escuchar. Así que, ¿qué es lo que plantea Kicillof? Sí, todos los abogados me dicen que esto es absurdo. Le pedí opinión a un ejército de abogados, locales, internacionales, todos me dicen que hay 99% de probabilidades de que una vez que yo arregle con los buitres, no se gatille esta cláusula Rufo. Es decir, todos me dicen, bueno, miren, lo más sensato es que si Argentina le paga a los buitres, como no es una oferta voluntaria la que hace Argentina para pagarle a los buitres, sino que está cumpliendo una sentencia de un juez de Nueva York, del juez Griesa, hay un 99% de probabilidad de que no pase nada, de que se le pague con bonos a los buitres y que la Argentina siga normalmente con su situación económica. Pero dice Kicillof, y lo dice y lo confiesa sinceramente, porque está atemorizado ante esta situación, dice, pero hay un 1% de probabilidad de que, así como nadie creía que el juez Griesa iba a emitir un fallo de las características que emitió, algún juez de Estados Unidos interprete, por denuncia de los bonistas que ingresaron los canjes, que Argentina violó esta cláusula Rufo, y de esa manera lluevan juicios contra la Argentina por cientos de miles de millones de dólares. Y Kicillof y Cristina quedarían no como el gobierno que fue nuevamente al default, sino como algo peor. Un escenario que hasta Lerita Carrió le costaría imaginar desde el punto de vista apocalíptico, sino que lloverían 500.000 millones de dólares de aumento de la deuda argentina. Y desde el punto de vista político, para Cristina eso es un desastre. Porque una cosa es decir, miren, yo pagué, deposité los 539 millones de dólares para pagar a los bonistas y el juez Griesa nos llevó indefectiblemente al default, porque no hay otra posibilidad, porque el juez no desbloquea esos fondos. Y otra cosa es decir, miren, el gobierno por impericia negoció con los buitres antes de enero del 2015, que es cuando expira, cuando cae la cláusula Rufo, negoció y ahora tiene una lluvia de juicios multimillonarios que desarman toda la reestructuración de la deuda del 2005 y 2010. Ese es el dilema con que se encuentra Kicillof, que es más, dice, esto es algo que se ha estudiado en teoría de los juegos. Si vos tenés 99% de probabilidades de ganarte 1 millón de pesos, y hay 1% de probabilidad de perder, pero si perdés, te cortan la cabeza, ¿te arriesgás a jugar ese juego? Es un poco el planteo que tiene el gobierno. Todos me dicen, los economistas, opositores, los dirigentes políticos, todos dicen, no, dale para adelante. Acordá, es más, acordá alguna de las ofertas que trajo Goldman Sachs u otros bancos de inversión que dicen, vamos a comprarle la deuda a los buitres y a partir de enero esa deuda
enero del 2015, la empieza a pagar el gobierno argentino, no a los buitres, sino ya a los bancos de inversión. Entonces queda como que ahora no se negoció con los buitres, no se violó la cláusula Rufo, sino que Argentina directamente negoció con los bancos de inversión. Pero dice Kicillof, y con razón en ese aspecto, pero yo dejo todos los dedos pegados. Es decir, todos pueden identificar en la justicia de Estados Unidos que el gobierno argentino sugirió esa solución para eludir la llamada cláusula Rufo. U otros están planteando, no, que deposite 500 millones de dólares hoy o mañana, que se garantice que va a negociar con los buitres, pero recién se garantiza que les va a pagar en enero del 2015. También es una solución sensata. El 99% de los abogados locales e internacionales dicen, miren, es la forma de eludir la cláusula Rufo. Pero hay 1% de probabilidad de que legalmente para la Argentina le estalle todo. Es decir, que estos 500.000 millones de dólares se convierta en el futuro en la deuda exigible para la Argentina. Porque ahora el problema no serían los buitres que se quedarían compensados, sino los bonistas que ingresaron los canjes de deuda del 2005 y 2010 y que habían aceptado quitas importantes. Así que el escenario es muy delicado y lo que uno percibe es que el gobierno está en una encerrona. Está entre ir al default, que tiene costos económicos, básicamente hoy más recesión en el año, o gatillar una negociación que le deja abierta la puerta de un desastre económico. Tal vez no pasa nada, pero puede asumir hoy un gobierno que está políticamente débil, que tiene un horizonte nada más que de 12 meses para adelante. En agosto del año que viene son las primarias, semejante riesgo. Bueno, es lo que vamos a discutir en un ratito. Este tema es uno de los temas cruciales para saber cómo se define la economía argentina en los próximos meses. El otro tema importante es la presión social, el conflicto social que viene creciendo y sobre todo la presión de los sindicatos amigos, de los sindicatos kirchneristas que le están reclamando cada vez con más fuerza a Cristina que suba el piso del impuesto a las ganancias y en otros casos que adelante el aumento que está previsto ya ahora para septiembre para los jubilados, porque en una inflación anual bien por arriba del 30%, los jubilados han tenido nada más que un 11% de aumento. Sí, la semana pasada me parece que los sindicatos y las centrales sindicales aliadas al gobierno perdieron la paciencia en alguna medida y pidieron, bueno, reuniones con la presidenta. Por supuesto la presidenta no los va a recibir, pero tuviste ya hace un ratito una reunión en Casa Rosada donde estuvo el ministro coordinador y jefe de gabinete de Jorge Capitanich, estuvo Carlos Tomada y estuvo este señor, Antonio Caló, el jefe de la UOM, el jefe de la CGT oficialista, que dicen los que estuvieron en la última reunión de la CGT, dijo me voy si no puedo resolver esto. Esta reunión de Capitanich con Caló y también estaba Omar Viviani y otros sindicalistas. Gente del ESMATA, Andrés Rodríguez, también el histórico de UPCN, se reunieron, la reunión duró 1 hora y media. Salieron sin hacer declaraciones, que se supone que no hubo una respuesta acorde a lo que esperaban los gremios oficialistas por lo menos, sino se esperaba alguna conferencia de prensa, alguna declaración, aunque sea de alguno de los sindicalistas cuando salía de la reunión en Casa Rosada. No dijeron nada, Capitanich ya agendó una nueva reunión con la otra central oficialista, que es la de la CTA de Hugo Yasky, para el miércoles a la mañana. ¿Por qué? Porque también Hugo Yasky estaba convocando una reunión, algo inédito en muchísimo tiempo, convocando a una movilización, la CTA oficialista, para el 4 de agosto. Para evitar eso, para evitar una marcha del oficialismo de la CTA, Capitanich les dio una reunión. Van a ir el miércoles a la mañana con una serie de reclamos, entre ellos los que vos mencionabas. Adelantar, por ejemplo, el aumento para los jubilados. Este aumento que venía para septiembre, quieren que se adelante. Cristina lo iba a anunciar en 2 semanas porque en agosto siempre anuncian el aumento de septiembre. Sí. Pero bueno, ha pasado mucho tiempo, ¿no? Para que los jubilados tengan solo en los 9 primeros meses del año 11% de aumento. Sí, hay que ver de cuánto es el aumento, además, porque si adelantan y es del 11, otra vez. Tendría que ser arriba del 20%. Es decir, no sé si la fórmula no va a dar 20%. ¿Por qué no va a dar? Porque la recaudación previsional viene muy flojita, entre otras cosas porque hay también despidos, no solamente suspensiones, y eso impacta sobre la recaudación previsional, pero bueno, el gobierno tendría que hacerle a la fórmula de la movilidad previsional un ayudín. Ha hecho ayudín con tantas cosas, ha tocado el INDEC, ha manoteado números de un lado o del otro, o tendría que decir, miren, esto es lo que dio la fórmula, no la toquetee, pues está bien que no toqueteen algo que sea institucionalizado, que es la fórmula de movilidad previsional, y aparte les voy a dar 10 puntos más o lo que sea que haya que dar. Porque verdaderamente si no tiene un aumento del 20% o más en septiembre los jubilados, ya perdieron lo mismo, corrieron durante gran parte del año a través de la inflación. Ese es uno de los puntos que la CTA oficialista pone en este pliego de reclamos que le lleva
a Capitanichi, que hoy seguramente lo escuchaste por radio, a Yasky haciendo ese reclamo. Uno también es descontar el impuesto a la ganancia del aguinaldo, que no sea... Ya se lo comieron, el aguinaldo ya se lo comió, y por eso está tan enojado Caló, porque Caló quedó como un marmota delante de toda la cúpula de la CGT oficialista. Fue hace 2 meses y le dijo, Cristina ya me dijo que lo nuestro está, así se dice, lo tuyo está, le dijo Cristina, y parece que se refería a otra cosa a la presidenta, porque después no le cumplió absolutamente nada de lo que le dijo, la suba del piso de ganancia, y Caló dijo, me comieron ganancias en el aguinaldo, en el medio aguinaldo, en junio. Caló es del gremio de la UOM, que gran parte de los trabajadores de la UOM hoy pagan impuestos a las ganancias, gran parte de los mecánicos de Esmata, gran parte de los bancarios de Palazzo de la bancaria y obviamente de gremios opositores como los petroleros o los camioneros de Hugo Moyano. A partir de 12.500 pesos de bolsillo paga impuesto a las ganancias. Yasky dijo hoy que quiere que se suba ese piso del impuesto a las ganancias a 20.000 pesos, pero el reclamo de la CTA, por lo menos en los papeles, es que se modifiquen las escalas, que haya una reforma tributaria, que se modifiquen las escalas y que los que menos ganan sean menos afectados por este impuesto. O sea que es un impuesto donde uno entra a partir del piso, empezás a pagar ganancias y después hay peldaños, que son las escalas que no se vienen modificando desde hace muchísimos años, a partir de los cuales uno paga alícuotas diferenciales. La primera alícuota es 9%, después 11%, después 15%, 17%, 19%, hasta el 35%. Si no se modifica esto, no solamente pagan cada vez más trabajadores el impuesto a las ganancias, sino que van pasando de 0, no al 9%, porque algunos pasan directamente al 11% o al 13%, entonces también pagan un impuesto mayor. Hay algunos columnistas del kirchnerismo, ayer Horacio Berbisky en página 12, que de nuevo le están metiendo ficha a la presidenta para que la presidenta vaya para cualquier lado. Hablan de la oligarquía obrera, de la aristocracia obrera respecto a este universo de trabajadores que es cierto, tienen salarios. En una Argentina tenés 4 millones de trabajadores en negro, el 33% de los trabajadores están en negro, 1 de cada 3 tienen salarios mucho más elevados que el resto del universo laboral. Pero, a ver, vos no podés dejar de actualizar el piso del impuesto a la ganancia cuando tenés 30% de inflación y los salarios van aumentando nominalmente 30%. Porque si no, lo que tiene que hacer Cristina es blanquear las situaciones. Tiene que hacer un discurso por cadena nacional y decir, miren, yo les pido una contribución a Caló, a Moyano, a todos ustedes, porque vamos a aumentar la carga impositiva del impuesto a las ganancias. Ustedes negociaron 30% de aumento salarial para empardar la inflación y en realidad ese aumento real va a ser del 24 o 23%, porque parte lo voy a tomar yo como Estado. Es decir, el problema del kirchnerismo es que es pura, desde ese punto de vista, pura interpretación. Es decir, en vez de hacer un diagnóstico de la realidad, miren, yo tengo esta situación y por eso les pido este ajuste, que es lo que está aplicando, y se lo pido sobre estos trabajadores que según Berbisky son la aristocracia obrera. Bueno, en vez de hacer eso, le ponen el fardo, la culpa es de los otros, la culpa es de lo que están pidiendo que parte del aumento que negociaron ante los empresarios no se lo lleve el Estado. El tema también es cuántos son, porque más allá de cómo se lo definan... Por lo menos 1 millón de trabajadores. Bueno, los gremios que están en la CGT de Caló dice a fin de año van a ser 3 millones de trabajadores. Por lo menos 1 millón, por lo menos 1 millón, ¿no te parece poco 1 millón de trabajadores? Son cada vez más, aparte es el núcleo que el kirchnerismo quiso cuidar, proteger y alentar durante estos años, y está muy bien. Ahora, por otro lado, lo llaman la aristocracia obrera, una cosa delirante. Pero insisto, el delirio pasa de que, yo te digo, el tema del impuesto a las ganancias es menor en relación a lo que está emitiendo, ahora vamos a hablar con los economistas, el Banco Central para financiar el déficit fiscal, es menor. El Banco Central, entre emitir 150.000 millones de pesos en la segunda mitad del año, emitir 170.000 millones de pesos no hace diferencia. Digamos, las variables están totalmente desequilibradas. Ahora, el kirchnerismo, en vez de decir, miren, no puedo seguir emitiendo, dándole a la maquinita, porque hice un zafarrancho con los subsidios económicos, de transporte, de luz, de gas, y ahora no los puedo recortar porque no tengo espacio político, le pido a los sindicatos un esfuercito, y después negociar a ver si se lo dan, o no se lo dan, o ven de otro lado. Lo que plantea es, la culpa es de Caló, es de Moyano, de Yasky, de Pablo Micheli, que están defendiendo sus bases laborales. Sí, por eso hay que ver qué salió de estas reuniones. Me parece que nada, por lo menos no se anunció nada, y la semana que viene está esta movilización anunciada por el sector de Yasky.
los gremios que están tanto, sobre todo en la CGT de Caló, dicen este problema es político, no es económico, un poco tomando lo que estás diciendo vos de lo que tiene que ver con los fondos, de dónde salen estos fondos, ¿lo podría hacer el gobierno o no lo quiere hacer Cristina? No quiere Cristina lo usa como instrumento para disciplinar a los sindicatos. De eso están convencidos los gremios que están entonces ahí hay otro problema. En el sector de Cristina Caló. no solamente está mal asesorada desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista político, pues está mensurando mal su fuerza política. Cree que tiene la misma fuerza que tenía hace 2 años. Y hoy ponerse a las 5 centrales sindicales en contra, me parece que Cristina está imaginando un escenario político que hoy es el que no está. Por eso el próximo paso de los gremios que están con Caló es ir al Congreso, tratar de sumar a partir de los diputados de extracción sindical y generar una discusión que trascienda al Frente para la Victoria, sacar una ley, lograr con la oposición y con algunos diputados del oficialismo que lo que Cristina no les da, se los dé el Congreso. Vamos a hablar con Margarita Stolbizer, pero antes mirá este informe sobre el impuesto a las ganancias, el reclamo sobre la suba de jubilados que están haciendo los sindicatos, en este caso amigos del oficialismo. El gremialismo está convencido de que es el momento de presionar en bloque a la Casa Rosada. Las 5 centrales sindicales coinciden en que es necesario actualizar ya el impuesto a las ganancias. Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli coordinan una estrategia común para llamar al segundo paro nacional del año en la primera quincena de agosto. Hasta los más obedientes a la Casa Rosada ahora amenazan con medidas de fuerza. Antes de reunirse con Jorge Capitanich, Antonio Caló le avisó a su tropa que Cristina Fernández de Kirchner no quiere subir el piso del mínimo no imponible. Smoyaski también busca despertar a la CTA oficialista para que el 4 de agosto marche al Congreso para hacer oír su pliego de reclamos. Una reforma tributaria que incluya un impuesto a los altos ingresos y la suba del piso de ganancias a 20.000 pesos. Los sindicalistas afirman que los descuentos del impuesto que más odian se llevaron puesto el aguinaldo de junio y neutralizaron los aumentos de las paritarias. Todo mientras los precios siguen subiendo. Algunos quieren exigir la reapertura de las negociaciones colectivas y otros, como los bancarios, piden incrementos de emergencia. El gobierno nacional busca descomprimir con una suba del salario mínimo del 32%. Además, deja trascender que no habrá cambios en el piso de ganancias, pero no descarta una reforma en las escalas que hace 13 años no se modifican. ¿Se conformará con eso el sindicalismo oficialista o terminará confluyendo en la calle con el gremialismo antikirchnerista? Margarita Stolbizer, gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando en este escenario social y político postmundial? Ya está lanzada la carrera, por un lado, de la dirigencia política del 2015 y por otro lado, reclamos sindicales cada vez mayores. Es decir, el gobierno parece que, como dijo Cristina, está atajando penales. Bueno, vos hacés la pintura de una Argentina que está atravesando el fin de un ciclo político que lleva demasiados años y que le ha hecho demasiado daño a la Argentina, ¿no? Entonces me parece que todo esto tiene que ver justamente con este fin de ciclo. Hay una oposición que empieza lógicamente a construir una alternativa de reemplazo, es en lo que naturalmente estamos. Esto no significa que estemos ya en una campaña electoral, estamos en una etapa de construcción, de definición de un programa de gobierno, discusión cuál es el futuro de la Argentina que queremos y podemos construir. Y la otra cuestión tiene que ver con que empiezan a explotarle al gobierno una cantidad de minas que dejaron sembradas durante todo este tiempo en esto que es un campo de batalla. Lo que está ocurriendo con los gremios no es un posicionamiento político de los gremios. Más allá de que yo creo que cuando el barco se empieza a hundir, muchos empiezan a saltar del barco y los sindicalistas suelen ser los primeros en saltar de los barcos que se hunden. Pero me parece que hay también en esto una cuestión casi natural. El tema del impuesto a las ganancias, obviamente que refleja una situación incontenible, insostenible para este gobierno a esta altura, que tiene que ver obviamente con la inflación no solamente no reconocida, mentida, la pérdida de las estadísticas oficiales, todo eso se termina pagando. La situación que tiene que ver con el exterior, ¿no? Argentina viene manteniendo relaciones internacionales cuasi marginales durante todo este tiempo, más vinculadas con una cuenta deficitaria del petróleo y la necesidad de establecer relaciones internacionales en ese punto, que realmente construir o reconstruir una imagen de confiabilidad y previsibilidad para la Argentina que nos permita recibir inversiones y discutir en nuestros términos cómo crecer, producir y generar empleo, ¿no? Sí, respecto a, después voy a hablarlo con los economistas, respecto al tema gris, a los fondos buitre y demás, verdaderamente, por lo menos el diagnóstico que yo escuché de algunos funcionarios es que están acorralados, ¿no? De que han quedado acorralados por esto que yo explicaba, entre el default y, por otro lado, quedar comprometidos con algo que
es de bajísima probabilidad, pero si ocurre, de altísimo costo, que es que si hacen mal la movida se les desarme toda la reestructuración de la deuda del 2005 y 2010. El gobierno, en vez de plantear esto abiertamente y blanquear la situación y convocar a la oposición y discutir bueno, alguna alternativa de cómo llegar hasta enero del 2015, plantea la campaña política la patria o buitres. Digamos, sí. Piensa que el tema de la lucha con los buitres le suma políticamente, cuando en realidad le genera muchas complicaciones desde el punto de vista económico. Sí. Esto es así, me parece, tal cual vos lo planteás, el gobierno está en un encerrón. Ahora, yo no quiero discutir demasiado hacia atrás, pero la verdad está en el espacio que se ganó a partir de la impericia, las malas decisiones, el patoteo permanente. Cuando van a insultar a Griesa en la puerta del despacho, eso tiene un costo y tiene un resultado. Y esto tiene que ver también con ese contexto internacional de relaciones de la Argentina. Cumplimos el viernes pasado los 20 años del atentado a la AMIA. El acuerdo con Irán no es inocuo en materia de política internacional y de política económica, porque la Argentina gana en el mundo en la medida en que se para frente al mundo. Y se paró frente al mundo firmando un memorándum de entendimiento que fue no solamente una vergüenza, un papelón, una afrenta para las víctimas hacia adentro de la Argentina, sino en realidad una pérdida de credibilidad hacia afuera, ¿no? Y estas son las cuestiones que este gobierno hace y que tienen costos. Como tiene un costo terrible tener los funcionarios del más alto nivel desfilando por los tribunales acusados de corrupción. Estas cuestiones tienen costos económicos y tienen costos sociales. Por lo tanto, estamos pagando justamente las consecuencias de los 10 años de muy mal gobierno. Margarita, uno ve un poquito las encuestas y también el panorama político de la Argentina, y uno tiene la impresión de que cuesta para una fuerza política de alcance nacional como es UNEN tener verdaderas chances el año próximo, el 2015, si no termina de hacer pie fuertemente en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo hacen para enfrentar a Scioli y a Massa, que se los ve muy fortalecidos los dos en la provincia de Buenos Aires? A ver, no hay ninguna duda que es difícil, que es complicado. Somos conscientes de esta situación. Ahora, creo que hoy a Massa y a Scioli no les está yendo bien. Me da la impresión que no solamente hay un estancamiento en términos electorales, sino que no les va bien porque tienen que salir a explicar estas cuestiones. La verdad que yo no sé cómo va a ser una campaña electoral. Scioli defendiendo este gobierno y defendiendo a Vudú. Massa tiene más vinculaciones con Vudú que todas las que muchos se puedan imaginar, de todo tipo, absolutamente, y por lo tanto me da la impresión que también queda complicado. Yo confío mucho en la reacción de la gente, y la reacción de la gente creo que va a sacar un mecanismo de autodefensa para no dejarse engañar, con los que durante 10 años han formado parte en realidad de una etapa de decadencia terrible en términos éticos, morales y también sociales para la Argentina, ¿no? Hay una encuesta que ha circulado de Poliarquía, es decir, una encuestadora que hoy está a full con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, que lo muestra muy arriba a Martín Insaurralde. ¿Es así, Diego Genú? Sí, 29 puntos la intención de voto de Martín Insaurralde, lo estás viendo ahí, seguido por Margarita Stolbizer, 16%, y por De Narváez, que es una gran sorpresa. O sea, tiene muchos datos novedosos esta encuesta. Uno es Insaurralde, que lleva una ventaja muy amplia. Otro es que resucita De Narváez con un 14%. Y bueno, hay que ver por quién es candidato Insaurralde, porque el primer candidato del masismo sería ahí Justosi, que tiene 5%, salvo que Insaurralde sea el candidato del masismo, como muchos especulan. Salto al Frente Renovador y vaya a la interna del masismo. Y está María Eugenia Vidal también con 8%, que es la apuesta de Macri, que no termina de hacer pie en la provincia de Buenos Aires. Déjenme un par de reflexiones. Hoy De Narváez es un candidato de Scioli, tanto como puede ser Insaurralde, ¿no? Claro, lo tiene a Gustavo Ferrari. Sus funcionarios han entrado ahí sin ninguna duda. Martín Insaurralde tiene que ver en gran medida con la misma popularidad que ganó De Narváez en el 2009 bailando en el programa de Tinelli, la verdad. Lamentablemente estas son las consecuencias que uno tiene que reconocer. Yo creo que la sociedad tiene que empezar a analizar un poquito que lo ha votado hace 6 meses atrás para que sea diputado y creo que no fue nunca ninguna sesión. En lugar de andar en los desfiles y en los bailes acompañando a su novia modelo, me parece que debería ocuparse lo que tiene que ocuparse un político de esa envergadura, que ha contado con un apoyo popular realmente tan importante para que lo esté defraudando paseando por los programas de desfile de modelos. La otra cuestión, yo estuve hace muy poquitos días en Lomas de Zamora. Lomas de Zamora, la escuela normal de Lomas de Zamora, que tiene 3.500 alumnos y 500 trabajadores.
una población de 4.000 personas adentro de esa escuela, sí, porque tiene todos los niveles, no tenía gas. Yo vi un día con 5 grados, la verdad. Se morían de frío, los directivos, los alumnos. Salimos al patio a conversar porque había un poquito de sol en el patio. Esa escuela es donde estudió Insaurralde, donde estudió Mariotto, la verdad. Todos estos grandes personajes de Loma de Zamora estudiaron en ese colegio, donde además los chicos empezaron las clases sentándose en el piso porque no tenían bancos. Yo creo que tiene que haber una reacción social frente a estas cuestiones, porque esto es una burla. Lo que ha pasado, Maxi, hoy en la inauguración de los trenes de Sarmiento, vos sabés perfectamente que yo vivo a 2 cuadras de la vía del ferrocarril. A ver, le podemos escuchar a Cristina, que estuvo hoy con Randazzo. Ha sido gravísimo en la presentación de los nuevos trenes del Sarmiento. Están todos ya ubicaditos. Miren que tenemos que estar rápido porque si no viene la próxima formación y nos lleva puestos. Acá estamos con estos aviones, con estos trenes, perdón, que son casi aviones. Mira, la verdad que uno muchas veces tiene ese acto fallido, ¿no? El sistema de cerrado también es de extrema seguridad. ¿Por qué? Porque ya nadie va a poder viajar colgado del tren. ¿Saben por qué? Porque el tren no arranca si las puertas no están herméticamente cerradas. Bueno, ahí está la presentación. Estos trenes son trenes, la verdad, que al lado de lo que corre hoy en el Sarmiento, muy modernos. Yo te decía muy eso, modernos. La verdad, yo los he visto, los trenes son muy buenos, unas formaciones extraordinarias. Y tienen 2 sistemas claves, que es el tema del frenado con señalamiento. Necesarios, sí, equipados, sí, la verdad es que bienvenidos. Con monitoreo, con buenas condiciones. Eso no le permite a la presidenta la falta de respeto y el agravio de lo que acaba de hacer, prácticamente burlándose de los trenes que se chocan y que han producido en este año la cantidad de muertes. Mañana se cumplen 29 meses de la tragedia de Once. Esto es de una gravedad enorme. Ahora, volviendo al otro tema, Scioli, Randazzo, Insaurralde, ¿pueden despegarse de esta situación? Esto es gratis para la gente que viaja en el Sarmiento, que son millones de personas. La presidenta no sabe que si viajan colgados del tren es porque en realidad todos los días millones de personas arriesgan su vida viajando en condiciones infrahumanas en este tren. No van colgados porque quieren tomar un poco de aire fresco, la verdad. Creo que es una vergüenza lo que está pasando. Por eso digo, han perdido totalmente la noción. Creo que la presidenta ha perdido la razón. Están en el fin de su mandato y yo no sé qué es lo que les está pasando. Ahora, ¿la sociedad va a permitir esto? ¿Gratuitamente? ¿Nos van a condenar con 4 años más de los mismos que tuvieron durante estos 10 años? No, me parece que no. Yo creo que este es el tiempo para que la gente definitivamente, y confío en que la sociedad lo va a decidir de esa manera. No se puede persistir en más de lo mismo, ¿no? Ahora, respecto a Randazzo, ¿no? Que uno se pregunta, después lo vamos a hablar con Diego Genú, porque ha habido críticas también del ultrakirchnerismo en los últimos días a Florencio Randazzo, pero uno se pregunta si es la carta para competir con Scioli en el 2015 por parte de la Casa Rosada. Igualmente, el tema de los trenes, la reformulación del Sarmiento, el tren que se quiere hacer a Rosario, el tren a Mar del Plata, significa un cambio. Se está invirtiendo mucho, uno puede cuestionar Maxi, que los trenes sean importados de China y que no sean elaborados acá. Un relevamiento en particular sobre el Sarmiento, sobre la docena de veces que anunciaron el soterramiento. Nunca se concretó. Claro, el problema grande que tiene el Sarmiento, entre otras cosas, es eso, la verdad, la falta de un sistema de resguardo para que ese tren realmente no pueda poner todos los días en riesgo la vida de las personas. Eso es el soterramiento. El gran problema es que lo anunciaron cantidades de veces y jamás se hizo. Entonces yo digo, yo no me puedo olvidar de todas esas cosas porque hoy inauguran 2 trenes. Son fantásticos los 2 trenes. Ahora, la verdad, no podemos dejar de lado todo lo que ha ocurrido. Si es una carta o no para competir, a mí me da la impresión que hay un paquete de personas que son los responsables del enorme deterioro, porque la otra cara de esta inauguración son todos los funcionarios procesados por corrupción, bueno, Jaime, Schiavi, Cirigliano. La verdad es que no hay que olvidarse de eso. A ver, está bien, pero el kirchnerismo han sido esas 2 cosas en la última década. El kirchnerismo con Scioli, con Insaurralde, con Massa y con todos los que acompañan a Massa también, porque la doble moral de los masistas, te digo, después de haber visto la foto de Giustosi durante todo el mundial, que te enchufaban la publicidad oficial por un lado con todos los kirchneristas y la publicidad en el otro canal que pasaba los partidos con Giustosi pagado por la municipalidad
de Almirante Brown, Maxi, eso es doble moral. Entonces creo que no se puede permitir ninguna de esas cuestiones, todos los que han sido responsables. Nosotros denunciamos a Vudú en el 2011, cuando el negocio de Chicones ya estaba hecho bajo el mando de Néstor Kirchner, la verdad, mientras que todos estos señores fueron en la lista, lo abrazaban y lo besaban a Vudú, Massa incluido, ¿no? Margarita Stolbizer, gracias por estar esta noche. Gracias por la invitación. Aquí en Plan M. Vamos a ir volando la tanda, una tanda de un minutito, y cuando volvamos vamos a seguir hablando de cómo sigue la economía de acá a fin de año. Y también un dato político de Diego Genú. ¿Randazzo va a ser el candidato de la Casa Rosada o ya empiezan a ponerle barreras la Cámpora, Luis de Lía, bueno, todos contra todos en la campaña al 2015? Tanda y volvemos, no te vayas. Divanlito, divanlito, divanlito. Renueve su interior, conecte con el hogar que lleva dentro. Relájese, piense en Divanlito. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Adrián Mercado en las Artes presenta por primera vez en la Argentina Ardi, la feria de arte y diseño más grande de los últimos años, del 31 de julio al 4 de agosto en el Hipódromo Argentino de Palermo. Adrián Mercado en las Artes, el placer de disfrutar con el que sabe. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Seguimos en Plan M, ya estamos con Luciano Laspina, economista del PRO de Mauricio Macri, con Ariel Aguilar, empresario de Cejera, empresario también de Cejera y de la GELVAR, esta agrupación política empresaria cercana al kirchnerismo, y con Luciano Laspina, que ya lo dije recién, economista del PRO, y con Luciano Coan, que es economista jefe de la consultora del Ipsis. Gracias a los tres por venir. A ver, ahora vamos a ver un informe, pero ¿se está jugando, es cierto, en las próximas horas gran parte del próximo año de la economía? ¿O más allá de lo que se resuelva con los fondos buitre, la economía ya anda con problemas reales, ¿no? Más allá del tema financiero? Luciano Laspina. No, evidentemente la economía viene con problemas, viene en un proceso recesivo de destrucción de empleo, de caída de la construcción, del sector automotriz, de caída del consumo generalizado, pero obviamente los próximos 6 meses se definen seguramente en términos de lo que pase a partir del 31 de julio, ¿no? Argentina entra en un territorio absolutamente inexplorado. Es decir, la próxima semana. La próxima semana porque, digo territorio inexplorado porque hemos estado en default, en otra situación totalmente distinta, con un efecto sobre el balance de los bancos muy diferente al que puede tener hoy un proceso de no pago de la deuda, más allá de que la deuda con legislación argentina se va a seguir pagando, sí. La que está bajo discusión es la deuda con legislación extranjera. Pero estamos en un escenario de default y desacato respecto a las cortes americanas, y eso presenta legalmente una situación bastante distinta. No es lo mismo de darle, digamos, plata a un señor que está reclamando y va a un juzgado que estar en desacato con la corte, con la justicia de Estados Unidos, porque eso genera una serie de impactos en el resto de la estructura contractual de la economía, de las relaciones de Argentina con otros bancos
con bancos internacionales, con empresas. Ahora está este caso analizándose este inicio de una pedido de embargo hacia supuestos fondos de YPF de Chevron en los Estados Unidos. Es decir, se abre un escenario sumamente complejo. Yo digo, la parte del default en términos del impacto es totalmente distinto a lo que ocurrió en 2001, por esto decía, básicamente no hay un efecto sobre los bancos que puedan el gobierno quiere pagar. Desestabilizante. Tiene con qué pagar. Tiene con qué pagar, o sea que hay una imposibilidad de pagar por un embargo. Desde el punto de vista del desacato abre una serie de interrogantes que no, a esta altura es difícil de ver. Ahora te voy a preguntar qué puede hacer el gobierno ante este escenario. Luciano Cobán. Sí, bueno, yo coincido un poco con el diagnóstico. Creo que hoy, la economía de hoy es totalmente binaria respecto a los escenarios. Tenés un escenario optimista que yo hoy realmente creo que es el más probable, sobre todo por los costos que implica el negativo, con todas las dificultades que vos mencionaste al principio. El gobierno, al final de cuentas, existe o no riesgo de que se dispare la cláusula Rufo. Lo cierto es que el gobierno tiene mucho temor y eso al final del día es lo que importa. Pero hay un escenario optimista donde yo creo que puede haber una transición relativamente ordenada hacia fines de 2015. El escenario negativo, el del default, coincido con él que es incierto en el sentido sobre todo de que se enfrenta a una economía muchísimo más débil que la del pasado. No es la economía de 2007, ni siquiera es la de 2011. Es una economía que hace tan solo 6 meses estaba al borde de una crisis de balance de pagos. El riesgo del escenario de default no es solo la recesión que vos mencionabas, sino repetir algo parecido a lo que había en enero. Una caída vertical de las reservas, de vuelta, fuertes presiones sobre el dólar, y ahí la amplitud de los escenarios que se te abren son muy amplios. Pero te lo planteo, ¿y qué puede hacer en este contexto de Argentina? Porque según lo que plantea Kicillof, dice, miren, estamos en manos de Griesa. Si mañana Griesa, que hay una audiencia, decide restablecer lo que se llama el stay, un amparo para que Argentina pueda seguir pagando normalmente su deuda, bueno, Argentina podrá ir negociando con los fondos de buitres para llegar a un acuerdo en enero del 2015 cuando no esté impedido por esta llamada cláusula Rufo y demás. Si no, dice Kicillof, mucho margen no tengo, no quiere quedar pegado. Dice, miren, los funcionarios de la Alianza tenían un dictamen de la Procuración del Tesoro, tenían una ley para hacer el megacanje y hoy están todos procesados. Es decir, Kicillof no quiere ser, como le pasó a los funcionarios de la Alianza, el pato de la boda. Dice, yo acá no pongo el gancho. Estoy de acuerdo, lo que hay que tener en cuenta es que lo que vos estás describiendo al final del día son los costos políticos, los costos que tiene para el gobierno enfrentar la resolución de los buitres. El costo político es importante para el gobierno. Yo estoy analizando en definitiva lo que es bueno y saludable para el país. En ese sentido, pensando lo que es el escenario del default, yo creo que al final del día, y aunque el gobierno está presionando hasta el último momento para tratar de conseguir el stay, yo creo que hay que evitar a toda costa el escenario del default y que no hay que minimizar los riesgos. Y ahí es donde creo que al final del día va a haber que apoyarse sobre ese 99% de seguridad que vos mencionabas antes, que es, en el peor de los casos, pagar la sentencia y hacia el año que viene, cuando ya se cayeron las cláusulas Rufos, eventualmente ahí sí negociar con esos 9 o 10 mil millones de dólares que también están en litigio. Ariel, ahora te voy a preguntar, vos como empresario, además alguien que está cercano al gobierno, ¿cómo se hace en los próximos 6 meses para mantener el nivel de actividad? Pues evidentemente algo pasa en la economía real, más allá de que si uno ve todos los indicadores, y todos los indicadores de venta, de bienes de consumo, de productos de inversión en general van todos para abajo, ¿no? Y hay una presión sindical que tiene que ver no solamente con el tema de ganancias, sino también, Caló dijo el otro día, que hay en el sector de la UOM, de metalmecánicos, 10.000 suspensiones. Pero mirá este informe, ¿qué se juega en los próximos días con los fondos buitre y la economía real? La reunión que el juez Tomás Griesa convocó en Nueva York con los abogados de los holdouts y los bancos intermediarios puede ser decisiva. La Casa Rosada cree haber salido fortalecida después de la cumbre de los BRICS que se hizo en Brasil y la visita a Buenos Aires del presidente chino Xi Jinping. Por eso se muestra intransigente ante la posibilidad de un pago como el que reclaman los buitres. El problema central es que eso puede disparar un pasivo enorme, un acrecentamiento de la deuda argentina entre 120.000 a 500.000 millones de dólares. El 30 de julio es la fecha límite para saber si Argentina volverá a entrar en default o no. La administración Kirchner necesita que el anciano magistrado reponga el amparo que permitiría a los bonistas cobrar antes del 31 de julio. El mes pasado, el gobierno depositó en el Banco de Nueva York 539 millones de dólares para cumplir con los bonistas que entraron al canje. Pero Griesa ordenó no pagarles a esos acreedores hasta que la Argentina no cumpla el fallo que le ordena cancelar 1.330 millones de dólares a NML Capital y Aurelius.
Cristina insiste con que no negociará con los buitres, al menos hasta enero de 2015, cuando vence la cláusula Rufo. Recién entonces el gobierno podría ofrecerles a los holdouts una mejora en el pago de sus bonos. La presidenta apuesta a llegar hasta el final de su mandato con el apoyo de China y heredar el conflicto con los fondos buitres a su sucesor. Bueno, estamos con Ariel Aguilar, empresario de la Gelbar. A ver, más allá del tema de los buitres, supongamos que se resuelve. Sí. No lo puede dejar afuera. ¿Qué pasa en la economía real? Está bien, pero un segundo lo puede dejar afuera porque se transformó, lo hablábamos con ellos recién, en una discusión ya definitivamente política, ¿no? Porque Argentina está pagando el precio de haber elegido tener soberanía económica desde el 2013 esta parte, y cuando uno escucha un candidato que dice que tenemos relaciones internacionales cuasi marginales, o que nos vamos a hacer los guapos, o que los funcionarios van a hacer los guapos un despacho, cuando lo que se está haciendo es negociando, y yo creo que en esto coinciden, que no se puede pagar ahora, como algún candidato también dijo que hay que pagarle al juez Griesa lo que dice y punto. Yo creo que ese es un error. Y vos me preguntabas cómo repercute o qué hace el gobierno en cuanto en lo que es la economía real, ¿no? Y este gobierno se ha caracterizado por tomar políticas contracíclicas, todo el tiempo, todos los años. En el 2009, ahora, y se estimula la demanda, y se estimula lo que es el consumo, lo que es el financiamiento para la producción. Hoy ves que el Ministerio de Industria tiene casi 10.000 millones de pesos para estímulos a lo que es la producción, con tasas del 14%, en lo que es FONAPIM, en lo que es bonificación de tasas, en lo que es ahora el nuevo fondear. Digo, medidas que se van tomando en pos de, o sea, tenés un problema y tenés que ir a solucionarlo, no se soluciona en estos lugares, se soluciona gobernando, y yo creo que desde industria hay un escenario en el cual, por supuesto, cuando cae la actividad tenés que tomar este tipo de medidas, como el Procrear en lo que es la construcción, como el Procreauto, y después dirás, bueno, está funcionando poco, va arrancando, ahora se habla de una tasa del 18% para el Procreauto. Entonces, no estás hablando de un gobierno que no ha tomado medidas, es un gobierno que ha tomado las medidas que tuvo que tomar, ya sea a nivel internacional y a nivel local, con este tipo de política. Por supuesto que la discusión de la suba de ganancias es una discusión que se ha dado todos los años, y yo creo que está bien que se dé. Vos planteabas que los jubilados tendrían que tener un aumento mayor, y yo creo que está bien, que creo que tenés razón en eso. Lo que estoy seguro es que es con un proyecto político como este que puedes discutir este tipo de cosas, y no con otros, porque los demás o no tienen proyecto, o plantean un enfriamiento de la economía, plantean recesión, y no vamos a discutir ni siquiera cuánto se paga de ganancias. A ver, Luciano Cobán, en realidad la recesión y el enfriamiento, digamos, es lo que está ocurriendo, digamos, ¿no? Sí. Digo, la devaluación, la inflación. Coincido con él que sería muy deseable tener un gobierno con capacidad de hacer política anticíclica, de empujar la demanda. Lamentablemente, después de 10 años de haber, en todo escenario, en escenarios positivos y en escenarios de caída de la actividad, un gobierno que ha estimulado la demanda sistemáticamente, hoy que la economía lo necesita, no tiene ningún margen de maniobra. Porque, bueno, habló de planes de industrias, de programas reales, hablando de, no sé, 5 a 10 mil millones de pesos. La verdad es que la magnitud del impulso fiscal que necesitaría la economía en este contexto para crecer es de otro orden de magnitud. Entonces, pero cuando Cristina asume el costo político de dejar el 11% de los jubilados, que podría haber dado un aumento por afuera, más allá de la movilidad previsional, que hubiese ido directamente a consumo, a nivel de actividad, yo digo, bueno, evidentemente también hacen un diagnóstico de que se quedaron sin nafta, es decir, que no tienen más margen para venías de un enero también, venías de un enero complicadísimo, esto creo que coincidimos todos. Sí, pero venías no nació una burbuja, no nació una burbuja, pero venías en el medio, y en el medio nos hace el Progresar, que es el plan para los jóvenes, para el plan de inserción de los jóvenes. Un aumento jubilado según moneda. No, está bien, pero está bien. Pero ahí hay un tema que por ahí es lo económico no interesa mucho, pero son medidas en sentido inclusivo. No, pero desde el punto de vista de estimular la demanda, el consumo. Son medidas, muchas de 7 millones de jubilados de un lado, 600.000 chicos del Progresar, que está muy bien y demás, pero no al final del día, viendo el accionar del gobierno en respuesta a la situación actual, da la impresión de que está muchísimo más preocupada por el impacto mediático de las medidas que hace que por el impacto económico. El caso más evidente este año me parece que es el de los precios cuidados, que es un programa en el que se han puesto millones de pesos en publicidad y entre una página web que es amigable, pero que tiene un impacto económico, macroeconómico nulo. Y nosotros estamos por publicar en breve un informe donde tenemos al menos 30 casos puntuales de comparaciones del precio cuidado, que cuando uno lo compara con el precio del mercado de todas las demás marcas, te das cuenta que no ha tenido ninguna consecuencia. Al final del día el precio cuidado es como el dólar blue, que es que el que tiene la suerte de conseguir el dólar oficial tiene un subsidio muy grande, pero la gente no accede al dólar oficial, accede al dólar blue. Entonces mi impresión es esa, es que
Al no tener márgenes de maniobra para empujar la economía, lo que te quedan son estos. Son programas como el Procreauto o los precios cuidados que buscan tener impacto mediático, dar la impresión de un gobierno activo para evitar la recesión y que no ha quedado nada, y que en el fondo no tiene ninguna consecuencia económica. Pero se discute porque también hace que vos tuviste paritarias, tuviste aumento, dijiste, del 30% y que se lo come la inflación y demás, y acá estamos hablando de un proyecto que lo que hizo fue de alguna manera no solo encontrar cada vez más precios cuidados en un montón de barrios, porque esta es la realidad que uno encuentra en los barrios cuando está en la calle, cuando está trabajando, pero además ha servido, y esto sí le dijiste, como ancla para otros precios. Yo dije que no ha servido, pero no, vos decís que no sirvió en general. Exactamente lo contrario. No, vos decís que no ha servido. Yo digo que no solo ha servido desde el producto en sí mismo, sino que ha funcionado como ancla para otros precios. Lo que digo, son todas medidas que van en sentido inclusivo, que es una característica de este gobierno. Cuando él dice que son 10 mil millones de dólares, el 14% para la industria, de peso, lo dije antes de peso, yo creo que es importante que los empresarios tengan. De hecho, cuando se hizo la reforma de la Carta Blanca, se tomaron los 15 mil millones de créditos, no es que el empresario dejó de tomar créditos. Entonces, cuando hay una tasa conveniente, la toma. Cuando hay una tasa conveniente, invierte. Y no conozco empresario que aunque haya una tasa muy baja invierta, sino cree que este país va a ir creciendo, va a ir generando más empleo. De hecho, los empleos que se perdieron son puntuales de sectores que estuvimos hablando, de lo que es autopartes, de lo que es Ese es un año perdido. A ver, digámoslo así. En el mejor escenario, el escenario que planteaba Ben, que es el economista hoy que asesora a Scioli, que analizaba antes del tema de fondos buitres, decía esto se arregla, no hay ningún problema, los fondos buitres no van a ser problema. En el mejor escenario había una caída de la economía del 1,5%. Después de que viniste un año con un crecimiento muy bajito del 3%, y después que tuviste un 2012 con 1% de crecimiento. Es decir, estás en 3 años en un crecimiento entre 0 y 1%. Es lo que te crece la población. Es prácticamente estás en un estancamiento los últimos 3 años de la economía. Una situación y con una inflación muy alta, ¿no? Arriba del 25%. Hay que tener en cuenta que estos 3 años de virtual estancamiento que podemos terminar tienen la particularidad de este año, que es que el consumo y la masa salarial se ha contraído entre 5 y 10%. Es decir, este año hay caída del poder adquisitivo. Sensible, no solo en jubilados o en los programas sociales, sino también en la masa salarial, y ese es posiblemente uno de los principales factores que hoy te están explicando la desaceleración. Bueno, Luciano Laspina, ¿cómo sale el gobierno que pensaba salir a través de la vieja receta? Es decir, tomar dólares, financiamiento en el exterior y de ahí calentar un poco la inversión, tal vez el consumo, traer dólares a una economía que le faltan dólares y que le sobran pesos. Bueno, ahora, ¿cómo sale el gobierno? Teniendo en cuenta que ahora en el mejor escenario los dólares pueden llegar, pero en enero del 2015, digamos, para el 2015. Va a ser muy importante que haya cierto anclaje de expectativas vinculado a que si no, el arreglo no ocurre ahora, ocurra el año que viene. Eso me parece que va a ser fundamental, porque eso va a tranquilizar de alguna forma los ánimos de los inversores, de los tenedores de pesos. Veremos qué tanto. Primero hay que ver lo que pasa mañana, si se repone o no el stay, y apostemos a que haya una resolución razonable. Que Griesa desbloquee los fondos de Argentina para pagar normalmente su deuda. Exacto, que le dé más tiempo a Argentina, que interprete que lo que está diciendo el gobierno argentino no es una amenaza para no pagar, sino realmente es un temor fundado. Más allá de cuando uno lee la letra fría, está claro que se trata de una oferta voluntaria, la que gatilla la cláusula Rufo. Eso lo dice claramente la cláusula Rufo, pero si eso dice la cláusula Rufo, le consulto a los abogados y me dicen 99% de probabilidad que Argentina arregle con lo... ¿Le quiere pagar? ¿Le va a pagar? A los buitres le va a pagar el gobierno, y si no le paga va a estar todo el 2015 perdiendo reserva para dejarle 15 mil millones, 18 mil millones o 20 mil millones de reserva al próximo. Y ese va a ser un problema, lo va a tener que resolver el próximo con muy poquitas reservas. Pero lo que no quiere es pagar ahora. Es decir, lo que no quiere Kicillof es decir, bueno, pago ahora porque en algún momento puedo ir preso. Sí, aparentemente ese es el temor de los funcionarios. Yo creo que va a ser muy importante que esta señal hacia enero esté relativamente claro para que genere cierto anclaje de expectativas. En el medio tendremos una combinación de un poco lo que fue el escenario anterior, caída de reservas. La caída de reservas va a obligar al Banco Central de alguna forma a subir las tasas de interés como forma de retener los pesos en la economía. Crédito más caro. Crédito más caro, enfriamiento del consumo, estas serían las cosas que pasarían naturalmente en un escenario. El tema es en qué grado es esto, ¿no? Y bueno, la mayoría de los economistas dudan respecto a cuál va a ser la profundidad, pero todos apuestan o de alguna forma esperan algún agravamiento de la situación macroeconómica. Lo que yo no creo es que sea una hecatombe, creo, como decía al principio, que
que los bancos no tienen una repercusión directa en sus balances de un escenario de default, y que o no tienen dólares en sus depósitos prácticamente. Prácticamente, o lo tienen todos cubiertos, con lo cual... No tienen bonos que entran en cesación de pago y que no puedan recibir esos pagos y se insolventan los bancos, no pasa nada en el 2001. Digamos. Exactamente, con lo cual esta visión de que en el 2015 puede haber luz al final del túnel, de alguna forma plantea cierta estabilidad macro. Ahora, va a haber que las resoluciones aparezcan en el 2015, va a depender de lo que pase en estos 6 meses en materia de lo que se llama en la jerga aceleración o no de los bonos que estén en default. Para que la gente lo entienda, si uno tiene la promesa de pago de un bono dentro de 20 años y Argentina entra en un default, puede presentarse en un juzgado si junta el 25% de la emisión y decir pagame todo ya. Con lo cual ahí ya el problema no sería, digamos, cómo ponemos al día la deuda que no pagamos en estos meses, sino que se nos vendría encima 28 millones de dólares. Exactamente, y ahí sí iríamos a un segundo canje, o habría que levantar, digamos, esos bonos acelerados, para lo cual necesitas reunir el 50% de los tenedores de bonos que se presenten al juzgado y digan, ok, levantamos la aceleración. Toda esta cuestión técnica abre un gran signo de interrogación de cómo se va a presentar. Todos escenarios muy complejos. Muy complejos, muy difíciles de anticipar. Donde que podría resolverse si Griesa da una mano y dice amparo que mantenga hasta enero, que Argentina siga pagando su deuda normalmente hasta enero del 2015 y enero del 2015 arregla. Si no, abrís una caja de Pandora respecto a lo que puede pasar en todos estos escenarios. No es lo mismo llegar a enero con aceleración de bonos y los bonistas golpeando la puerta de los juzgados que los bonistas esperando en su casa que se resolucione en enero. Desde el punto de vista macro, el escenario va a ser muy distinto. Les hago una última pregunta. ¿Hay margen para subir el piso de ganancias de esto que están reclamando Caló, Moyano, todo el sindicalismo? Es una pregunta difícil, lo cierto es que el margen fiscal ya está muy en el límite, pero mi impresión es, como dijiste antes, que no cambia el escenario macro el subir el piso de ganancias. Es decir, emitir un poquito más de peso, al final después lo sacás por la inflación. Al final del día es algo que se puede hacer un juego fiscal para conseguir la otra parte. Gracias a los tres, ¿Vos también? No, yo creo que tiene que haber un mecanismo de automático de indexación. Yo lo único, Maxi, es que vos hablabas de que a Kicillof por ahí se lo pueden en un futuro juzgar o por este canje de deuda, por pagar deuda. Fíjate en el caso de lo que pasó con Sturzenegger, que por un megacanje quedó procesado. Digo, fíjate qué diferentes países. Este gobierno está pagando una deuda que no contrajo. Fíjate el escenario distinto y cómo se está negociando en Estados Unidos. Con errores, cometidos, yo en eso coincido, no creo que Argentina cree caer en default. Pero creo que el escenario es totalmente distinto a lo que fue el megacanje. Gracias a los tres por haber estado esta noche en Plan M. Vamos volando la tarde y cuando volvamos, Randazzo es el candidato de la Rosada para enfrentar a Scioli, o la Cámpora y Delía salen a erosionar a otro candidato que en la Rosada no termina de caer bien. Ni Scioli ni Randazzo. Ya volvemos, no te vayas. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Provincianet, nuevos emprendimientos tecnológicos. Provincianet, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmoclar, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclar, la pequeña empresa farmacéutica nacional
de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. Sí, me encanta. A ver. ¡Wow! ¡Obvio! Le hice caso a Juli y contraté el triple pack de Telecentro, que tiene todo. ¡Claro! Viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Eso sí, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Ya está llegando Roberto García, con la mirada al aire de Canal 26, pero digo, Yergo, antes de despedirnos, bueno, Randazzo hoy se presentó con sus obras de los ferrocarriles, es su gran plataforma rumbo a la candidatura presidencial de 2015. Sí, él está lanzado y me parece que recibió hoy un respaldo fuerte de Cristina, ¿no? En Villaluro, 7 formaciones, la viste a ella acompañándolo a Randazzo después de que durante el fin de semana recibió críticas duras a través de afiches, sobre todo, un afiche que apareció en el microcentro en la capital, en Buenos Aires, más solo que Florencio en el Día del Amigo. La Solá. La Solá, que es una agrupación inexistente. Que no existe. No, y que tiene el símbolo en realidad de la cámpora. De la cámpora, se supone... Uno supone que es una maldad de los muchachos de la cámpora. Sí, que no les gustó que Randazzo se salga a diferenciar tan fuerte, me parece, de Vudú. Que le frenara el carro a Vudú, sí, ahí en el 9 de julio cuando Vudú lo fue a saludar. Sí, más allá de que hay críticas también en la cámpora a Vudú, lo que no gusta es que Randazzo haga campaña a partir de esa diferenciación. De su diferenciación, que sea de los pocos que nos dice yo creo en Vudú. Exactamente. Y que se le plante cara a cara. Y también salió duro de Lía contra Randazzo. Sí, amplificar un poco este pensamiento. Randazzo tiene una visión mezquina e inaceptable. Cree que le suma votos hacer esto. Es una tontería política porque la jefa del movimiento, del kirchnerismo, es Cristina. Esto lo dijo Delía de la mañana en radio. Delía que banca a full a Vudú. Sí, sí, que es tiene uno de los pocos que banca a full. Lo acompaña, lo Amado visita, Vudú. lo consuela siempre que puede. Bueno, ahí están, las compañías de Amado Vudú en el final del mandato. Si Cristina había respaldado a Vudú después del procesamiento, me parece que ahora lo respaldó a Randazzo después de estas críticas internas, ¿no? Mañana vamos a seguir con el tema, pero uno está un poco mareado. Es Randazzo el candidato de la Rosada, va a terminar siendo Scioli, ni Scioli ni Randazzo, porque la cámpora y Delía le salen a pegar a los dos. Entonces uno está mareado de cuál va a ser el tablero político y el sucesor de Cristina. Cristina está contenta con la gestión de Randazzo, eso me parece que no hay duda. Después si es candidato o no, todavía falta. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26 porque ya llega Roberto García con la mirada aquí a Canal 26. Nosotros nos reencontramos mañana como siempre a las 9 con Plan M. Chau, pásenla bien.